Aprovechando que Carabobo y Táchira juegan hoy la final para decidir el campeón anual del fútbol venezolano, hablemos un poco de táctica y de estrategia. Antes y durante ese partido, como pasa en todos los partidos de fútbol, vamos a escuchar, obviamente, vamos a leer una serie de referencias al esquema táctico de ambos equipos. A mí eso me parece, con todo el respeto por quienes nos digan, esto no va en contra de ellos, sino esto va para que nosotros hablemos mejor de fútbol. Me parece que eso es una pérdida de tiempo. Pongamos lo siguiente. Táchira, en su primera línea de volantes, va a jugar con Fioravanti y con Cova, ¿no? Ok. El esquema táctico establece que hay dos mediocampistas centrales con roles definidos. Ahora bien, supongamos que Cova, por alguna razón, esto no es un deseo, estamos hablando de escenarios hipotéticos, por favor, no puede jugar. Obviamente, Pérez Greco, que es el entrenador del Táchira, colocará a otro futbolista y colocará al futbolista que él sienta que mejor puede afectar las intenciones del equipo ante la ausencia de semejante referente. Vámonos a Carabobo. Situémonos en el escenario en el que Robert Hernández no pueda jugar hoy. Obviamente el entrenador va a colocar ahí a un futbolista en el que él depositará su confianza para que, según la estrategia, pueda llevar mejor la ausencia de Robert Hernández. Si nosotros nos vamos al esquema, a eso que tanto nos hablan durante los partidos, eso no tiene ningún tipo de modificación. Pero eso no es hablar de fútbol. Porque para hablar de fútbol tenemos que hablar de jugadores, de futbolistas. Como decía César Luis Menotti, de seres humanos que hacen de futbolistas. Aquellos que entren, aquellos que sustituyan a estos dos titulares y figuras importantes de ambos equipos, obviamente tratarán de sostener aquello que el equipo reconoce, que el equipo siente. Pero van a hacerlo con una manera de relacionarse diferente con sus compañeros, van a hacerlo de una forma distinta a cómo esos jugadores que no están responden ante determinadas situaciones del juego y, como si fuera poco, van a ejecutar su rol de una forma totalmente diferente frente al rival a cómo lo hacían los compañeros que ellos están sustituyendo. Entonces, cuando nos hablan de 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-2-1, etcétera, etcétera, no están hablando o no estamos sumergiéndonos en lo que realmente pasa en un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol es una red de relaciones, pero también es una red de relaciones en cuanto a lo que hace el oponente, porque la táctica es el jugador, la táctica no es lo que dice el entrenador. La estrategia es lo que se planifica previo al partido, pero la táctica es todo aquello que va sucediendo no solamente desde lo planificado, sino como consecuencia de lo que el juego va exigiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un esquema táctico? No, hablemos de un esquema inicial. Táchira y Carabobo, Carabobo y Táchira saldrán con un esquema inicial, con una estrategia. Pero una vez que la pelota empieza a rodar, ahí aparece la táctica. Los futbolistas que se mueven, los espacios que empiezan a aparecer, los tiempos a través de los cuales los futbolistas ejecutan alguna de sus acciones. Y si nos quedamos con el tiempo, nos vamos a dar cuenta que el tiempo para ejecutar esas acciones, para llevar a cabo esas maniobras, no está, o mejor dicho, no puede ser utilizado exclusivamente a partir de la intención del futbolista que intenta hacer algo. No, también esa relación con el rival condiciona eso precisamente, el tiempo. Entonces, cuando estamos ante un partido como este, me refiero a la final de las finales, al último partido, el que define el campeón anual, no nos quedemos exclusivamente con eso.
Hay una frase, o mejor dicho, una reflexión de Carlos Peuchele en su libro Fútbol todo tiempo e Historia de la máquina. Peuchele, uno de los grandes sabios del fútbol, porque el fútbol no es argentino, venezolano, uruguayo, colombiano, sino que el fútbol es fútbol. Después tendrá algunas características propias del lugar donde se juegue. Pero el fútbol como juego es juego. Y Peuchele decía, no se puede hablar de táctica ni se puede hablar de estrategia sin tener en consideración, estoy parafraseando, al elemento humano que lo juega. Si nosotros en la selección Vinotinto sacamos a Yangel Herrera y ponemos a Telasco Segovia, no está en discusión que sean dos futbolistas aptos y competentes. Lo que nos tenemos que concentrar es en cómo el futbolista que entra ejecuta un rol a diferencia de su compañero y cómo se relaciona con todo eso que es el partido de fútbol, que son los compañeros, el rival, los movimientos de la pelota, etcétera, etcétera, etcétera. Además de los estados emocionales. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que darnos es precisamente tiempo. Tiempo para ver los partidos. Tiempo para comprender que lo que está pasando en ese terreno de juego es modificable, es variable, va a cambiar, no es lineal. No porque juegues 4-3-3 o 4-2-3-1 tienes la clave. No, eso no existe. La clave no son los esquemas, las claves son los futbolistas. No olvidemos eso. Pero sobre todo, y voy a poner un ejemplo que es extremadamente básico, para tratar de hacerme entender de la mejor manera. Si al motor de nuestro carro le sacamos una tuerca y le ponemos una diferente, puede que esa tuerca no tenga el mismo tamaño, que no tenga el mismo agarre, y por ende ese motor puede sufrir. O les pongo algo más actual. La gasolina que le ponemos al carro condiciona cómo funciona ese motor. Entonces, no creamos que porque se mantiene un 4-3-3, un 4-2-3-1, etcétera, etcétera, a pesar de que cambien un par de jugadores, el rendimiento va a ser igual. Es que ni siquiera va a ser igual si mantienes a los mismos futbolistas. ¿Sabes por qué? Porque el rival te condiciona. Entonces, ante un partido, ya con esto finalizo, ante un partido como el de hoy, que es una final que decide un campeón, que tiene todos estos condicionantes anímicos, algunos los reconocemos y otros no, porque nuestra cabeza no da para ello. El 4-3-3, el 4-4-2, el 4-2-3-1, el 4-3-2-1, el 3-5-2, el 3-4-3, es lo de menos. ¿Por qué? Porque es apenas un punto de referencia que tienen los equipos. Pero cuando la pelota se mueve y cuando nos enfrentamos a un rival, todo cambia. Por ello, hasta en los partidos en que algunos de nosotros nos dé fastidio, porque vemos que no tienen ritmo, vemos que son pesados, vemos que tienen demasiadas interrupciones, aún así, hay cosas extraordinarias para observar, para nutrirnos. Sobre todo si las entendemos o si las aceptamos como algo mucho más amplio, algo mucho más profundo que esos esquemas posicionales. No son tácticos, son posicionales.